Amigos, familia, ¿qué tal estáis? Me alegro de veros otra vez por aquí, qué alegría. Bueno, pues nada, hoy tenemos un cambio de agujas, de esos que os gustan a vosotros, entrevista, ya veréis, muy gráfica también, de esas que me gustan a mí. Pues nada, bienvenido al cambio de agujas, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme, la verdad que es una gracia muy grande, ¿no? Que el Señor me conceda poder proclamar sus hazañas, ¿no? Entonces, a ver, no sé, comenzar pues como siempre, un poco por tu vida, cómo creciste, si tus padres tenían fe. Pues no, la verdad que yo me he criado en un ambiente donde ha faltado bastante el cariño paterno y materno, porque mis padres tuvieron un matrimonio que discutían bastante, ¿no? Y eso pues generó en mí pues tener una, digamos, pues una afectividad un poquito herida, ¿no? Y así pues me crié. Mis padres no eran de iglesia, mi madre sí tenía fe, creía en Dios y en Jesús. Más tarde, digamos, dejó la fe de la Iglesia Católica y se convirtió a los Testigos de Jehová. Pero bueno, eso digamos que la poquita fe que yo recibí de mis padres fue de parte de mi madre. Pero no viví una vida pues católica, ni de fe, ni me pasaron la fe mis padres, ¿no? Eso es un poco... A ver, ¿y qué idea de Dios tenías de pequeño? ¿Cómo creció? Siempre he creído que Dios ha existido. La verdad es que sí. No sé, quizás pensaba que era bueno, pero que también era justiciero. No sé, las ideas que uno puede tener de pequeño es difícil, ¿no? Lo que sí que recuerdo es que yo de pequeño, ya siendo pequeño, ofendía a Dios, ¿no? Y eso, y a conciencia. La verdad que eso a veces lo pienso, ¿no? Y me pongo a rezar por ello, ¿no? Trato de reparar esa ofensa, ¿no? a Dios, ¿no? Después de haberle conocido, conocer su amor, su misericordia, ¿no? Uno no se da cuenta, ¿no? Pero a veces, incluso de pequeño, ¿no? Te juegas mucho, ¿no? En la vida, ¿no? Ahora me doy cuenta, ¿no? Por eso veo que es muy importante pues pasar la fe a los hijos, ¿no? Enseñar a amar a Dios, amar a la Iglesia, amar a los hombres, ¿no? Porque yo ofendía a Dios de pequeño. A ver, tú vas creciendo poco a poco, entonces, ¿cuándo crees que entra Dios en tu vida? ¿Cuándo crees que se da ese encuentro personal con Él? Bueno, la verdad que yo llevo una vida bastante mundana. He sido y todavía sigo siendo una persona bastante narcisista, ¿no? Estoy muy herido por lo que he dicho antes, ¿no? Por esa necesidad afectiva que siempre he tenido, por ese deseo de que me quisieran, ¿no? De sentirte querido. Ese amor que no sentí en mi casa, ¿no? Pues siempre lo busqué fuera, ¿no? Yo lo busqué y lo busqué en las cosas pues, que el mundo ofrece, ¿no? Pues en estar guapo, ¿no? He sido muy... he tenido una idolatría muy grande, ¿no? Por ejemplo, con el gimnasio, ¿no? Yo me he tirado muchos años, ¿no? Haciendo una idolatría del cuerpo, cuidando el cuerpo, yendo al gimnasio, echando muchas horas, de la ropa, del ser simpático, del caer bien. Todas esas cosas estaban pues en función de que la gente me quisiera a mí, ¿no? Cuando me he querido dar cuenta, pues de que tenía algo en las manos, me he dado cuenta de que era muy desgraciado y estaba muy solo, que no tenía nada, ¿no? Y bueno, pues en esas circunstancias hubo un amigo mío que me dijo pues que Dios me amaba, ¿no? Que Dios me quería, y yo me lo creí, ¿no? Y empecé a llorar, ¿no? Se me caían las lágrimas de ver que esta verdad que está escondida, ¿no? A veces, pero que Dios está deseando de revelársela a todos los hombres, pues entró en mi corazón, ¿no? Descubrir que Dios te ama, pues es darte cuenta de por qué pecas, ¿no? Esa fue un poco mi experiencia. Esta persona pues vivía la fe de la Iglesia Católica y fue mi primera experiencia de amor de Dios. Y esto pues empezó a cambiar mi corazón.
porque yo me daba cuenta de lo que hacía, ¿no? Pero yo veía que no iba a cambiar nunca. Que no podía cambiar, porque era muy esclavo, ¿no? De todo eso. Aún hoy sigo siendo esclavo, lo que pasa que ahora veo que hay alguien que me libera, ¿no? Que es Jesús, ¿no? Con su amor, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ese momento, esa experiencia de amor, que fue una pequeña chispa, pero ya empezó a cambiar el corazón, ¿no? Porque ya quieres devolverle algo al Señor, ¿no? Ya empiezas como a cambiar un poco, ¿no? Como a querer darle al Señor lo que Él te está dando, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó un poco mi conversión, ¿no? Empecé pues a poder entregarme, ¿no? A mi familia, a mi hermano que estaba enfermo, que también le dije que Dios le amaba, ¿no? Le pude decir a mi hermano que Dios le amaba, a él también se le caían las lágrimas cuando se lo dije, ¿no? Y se empezó a reconstruir mi vida, ¿no? Yo pues luego conocí a mi esposa. Para situarnos un poco, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 24 años. Hasta entonces pues no había tenido nunca un acercamiento a la iglesia. Siempre lo veía un poco aburrido, ¿no? Yo veía a la gente que iba por allí y yo los veía pues como un poco así los menos interesantes, ¿no? Digo, ahí van los aburridos, ¿no? Y entonces hacía un juicio de valor de la iglesia sin conocerla, ¿no? Ahora pues yo soy el que debo ser poco interesante, ¿no? Porque cuando te empiezas a, digamos, a manifestar a tus amigos, ¿no? Que has entrado en la iglesia y que Dios nos quiere mucho a todos, ¿no? Pues también vas viendo que la gente tampoco ya te quiere tanto, ¿no? Es decir, que también, digamos que me está pasando lo que le he hecho yo a los otros, ¿no? Es decir, no hacerles mucho caso cuando me han hablado de Dios, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Es decir, porque no me importa eso, no me importa aunque a veces te duele, ¿no? O te sientes un poquito así. Vale, a ver, vamos a situarnos. ¿Cómo fue el cambio? Porque, vale, viste a Dios, que Dios te amaba, pero empezaste de repente a ir a la iglesia, ¿acudías a algún grupo? No, fue un proceso poco a poco. Este encuentro que tuve del Señor, ¿no? Lo dejé un poco aparcado, ¿no? Lo que pasa que luego mi hermano, que estaba enfermo, pedía mucho mi ayuda, ¿no? Y eso fue lo que, digamos, me hizo acercarme a la iglesia, ¿no? Porque yo veía que el amor que necesitaba mi hermano, ¿no? Yo no se lo podía dar, porque no lo tenía. Y aunque quisiera dárselo, no podía dárselo. Yo veía que no podía. Y entonces pues acudía a Dios, que es el que tiene ese amor, ¿no? Y a partir de ahí, de esa experiencia, pues un poco egoísta por mi parte, de que Dios me ayudara, ¿no? Con mi hermano, pero Dios se sirve de eso, ¿no? Sobre todo pues cuando eres muy débil como yo, pues empecé pues a frecuentar la iglesia y los sacramentos, ¿no? Y desde ahí, desde esa experiencia de los sacramentos de la reconciliación, de la Eucaristía, pues empecé a recibir ese amor de Dios que yo no tenía, ¿no? La fuerza necesaria que he ido, digamos, necesitando en cada momento, ¿no? Pues para poder, digamos, ayudar a mi hermano en su enfermedad, ¿no? Para poder perdonar a mis padres por no atenderle como yo creo que se merecía mi hermano, para perdonar a mis padres por el cariño que nos recibimos, ¿no? Todo eso, digamos, fue el comienzo de este encuentro con la iglesia y con la fe. Luego he seguido creciendo en la fe, pues en medio de mi matrimonio, ¿no? Porque claro, yo por ejemplo cuando me casé o cuando me empecé a echar novia, pues mi concepto de pareja pues era muy reducido, ¿no? Yo pensaba que uno se casaba para que lo quisieran, ¿no? Y que si no, no tiene sentido casarse, ¿no? Porque yo quería que me cuidaran también, ¿no? El cariño que no recibí de mi madre, pues yo se lo pedí a mi esposa, ¿no? Y entonces, pues desde ahí pues es muy difícil formar un matrimonio, ¿no? Porque es justo lo contrario, ¿no? También lo he descubierto en la iglesia, ¿no? El matrimonio es darse al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veo que el Señor ha hecho pues este milagro también en mi vida, ¿no? Es decir, una persona con una vida bastante, digamos,
herida, ¿no? En ese sentido. El formar un matrimonio, tener 6 hijos, el poder empezar a amar a alguien, ¿no? Que todavía pues me queda mucho porque todavía tengo que amar mejor a mi esposa, ¿no? Es decir, hasta que no sea ella lo primero, ¿no? Hasta que mi felicidad no sea que ella sea feliz, pues todavía, digamos, me queda pues mucho camino por recorrer. Pero la verdad es que estoy esperanzado, porque sé que el Señor eso me lo quiere dar, ¿no? Y que me lo quiere dar en su iglesia y con la ayuda de la Virgen María. ¿Quién es la Virgen María para ti? Pues es mi madre, ¿no? Sobre todo es mi madre y la madre de Dios, ¿no? Y no sé qué decir, la verdad. A ver, hace poco has hecho la consagración a la Virgen. ¿Cómo ha influido eso en ti? ¿Qué sientes tú ahora? Bueno, pues la Virgen pues yo la veo pues como algo que nos ha dejado el mismo Jesús, que nos la dejó en el monte, ¿no? Calvario, en la cruz, porque la necesitamos, ¿no? Yo lo he visto así, ¿no? La he visto así pues cuando estaba rezando, ¿no? Yo le he pedido al Señor y le pido muchas veces pues que me ayude a amar, ¿no? Porque veo que no puedo, ¿no? Que me dé un corazón como el suyo, porque mi corazón es un corazón de piedra, ¿no? Y bueno, pues Jesús es el que me ha dicho, si quieres amar como yo amo, pues necesitas a mi madre, ¿no? Eso es un poco lo que veo que es la Virgen para mí, es la ayuda necesaria que ha puesto Jesús en mi vida para que yo entre pues de lleno en el corazón de Jesús. Esa es un poco mi experiencia, ¿no? Un poco resumida, ¿no? Y también es pues como una madre, ¿no? Que te protege, ¿no? Es decir, que te cuida. Yo creo que Jesús también nos la ha dejado para eso, ¿no? Para protegernos también del mal, del pecado, para hacernos más tiernos, para amar más a Jesús. Esa es un poco mi experiencia. A ver, durante este camino de conversión que nos estás contando, has nombrado en algún momento la confesión, la Eucaristía. ¿Ha sido difícil para ti acercarte a la confesión? ¿Cómo entendiste que era eso de la Eucaristía? ¿Cómo lo has acogido en tu vida? ¿Es una gracia? Pues la verdad es que me fié de Dios, ¿no? Es decir, de lo que me decían los catequistas, ¿no? Porque yo soy del camino neocatecumenal y bueno, ellos hacían celebraciones penitenciales y yo pues me puse en sus manos, ¿no? Y en manos de la Iglesia. En la confesión pues la he ido descubriendo, ¿no? Igualmente, ¿no? Como todos los sacramentos. Al principio pues poco a poco, ¿no? Y ahora pues cada vez que vas siendo pues más consciente, pues más. Esa ha sido un poco la experiencia, ¿no? Y la Eucaristía pues igual, es decir, la he ido descubriendo. Quien me ayuda a descubrirla todavía con más intensidad ha sido la Virgen María. Eso es lo que más, digamos, también he visto, ¿no? Y veo que una de las gracias es pues esta, ¿no? Amar más a Jesús Eucaristía, que realmente veo pues que es la fuente de nuestra, digamos, de nuestra fe, de nuestra felicidad. Veo que el Señor nos ha quedado aquí para nosotros y está ahí realmente. Y la Virgen me lo está enseñando también, ¿no? Es decir, veo que la Virgen ayuda mucho a descubrir a su Hijo. A ver, estoy pensando en cómo cómo reaccionó tu familia cuando te conviertes o cuando experimentas esta fuerza de Dios. Porque bueno, un poco era a través de tu hermano, de ayudarle. Bueno, pues no sé, yo creo que quizás habrán pensado y piensan que, bueno, ha sido una especie de venazo, ¿no? Yo no creo que ellos lleguen a asimilar realmente, pues, lo que me ha ocurrido, ¿no? Que es que me he encontrado con Dios. Que decirlo así parece poca cosa, ¿no? Pero Dios, el que ha hecho todo, ¿no? El que es perfectísimo, además de que es buenísimo, que se haya manifestado a tu vida para decirte que te quiere
y que haya transformado tu vida, ellos no lo han descubierto así, porque yo creo que si lo hubieran descubierto se vendrían conmigo a la iglesia, ¿no? Ellos piensan pues que, bueno, pues que me ha dado una ventolera, ¿no? Pero bueno, es una ventolera ya de casi 20 años, ¿no? O sea que yo creo que es una cosa que está, digamos, confirmada, ¿no? No es como una especie de decir, un venazo, ¿no?, que a uno le da, ¿no?, de un capricho del tiempo, ¿no? Yo creo que las cosas que se mantienen en el tiempo es porque son verdaderas. Es como un matrimonio, ¿no? Es decir, si quieres a alguien y lo quieres hasta que te mueres, pues el amor era verdadero, ¿no? Yo pienso que en las realidades terrenas muestran las realidades espirituales, ¿no? Si tú llevas 20 años queriendo amar a Dios, es por algo, ¿no? Es decir, no creo que uno se lo invente. A veces la gente piensa que, pues eso, le ha dado por ahí, es como otro que le da por el yoga. Pero bueno, un hermano mío, mi mujer y yo le invitamos a la iglesia y ahora está en la iglesia. Somos 5 hermanos y uno de ellos sí está en la iglesia. También, digamos, el Señor se ha valido de nosotros, ¿no? Pues para que mi familia se acerque. Rezo mucho por ellos, ¿no? Para que ellos conozcan el amor de Dios y se salven. Y se salven. ¿Qué les dirías a esas personas que también están heridas, que también sienten ese dolor, que necesitan una salida? ¿Qué les dirías? Bueno, pues fundamentalmente les diría que Dios les ama. Porque es que no hay otra cosa, ¿no? Es decir, a veces vas por la calle y yo me encuentro con caras de dolor, ¿no? Y si no fuera por los escrúpulos que a veces tiene uno, te dan ganas de pararle a la persona, ¿no? Y decírselo, y decirle, no estés triste, Dios te ama, y mucho, para Dios eres precioso, ¿no? Yo eso le diría a las personas que están sufriendo en el alma o en el cuerpo, se sienten solas, que no tienen esperanza. Y que ese amor Dios lo ha revelado en un lugar, porque ha querido que sea así, y esa es su iglesia, la Iglesia Católica. Y yo eso lo creo firmemente, ¿no? Es decir, entonces, eso es lo que yo le diría a la gente. El amor de Dios está en la Iglesia Católica. Esa es mi experiencia, ¿no? Y eso es lo que a veces pues te gustaría contarle a todo el mundo, ¿no? Piensas que a veces pues lo vas a conseguir, ¿no? Pero bueno, luego ves que no es tan fácil, ¿no? Se lo cuentas a las personas y es difícil, ¿no?, acogerlo en el corazón, ¿no? Nunca sabe uno hasta dónde, digamos, llegan esas palabras, ¿no? A lo mejor no son para este momento. Ya. Bueno, y la gente tiene muchos prejuicios contra la Iglesia. Habrá que esperar, no sé. Sí. La gente tiene muchos prejuicios, sí, porque yo creo que tienen miedo, ¿no? Yo creo que la gente tiene miedo. Porque cada vez vivimos, yo pienso, no sé, en una cultura donde no hay nada gratis. Entonces, cuando viene alguien a tu casa, a tu puerta, a tu corazón, a darte algo así de grande, gratis, cuando tú a alguien le quieres gratis, pues te das cuenta que desconfía, ¿no? Y entonces, bueno, creo que eso es una batalla que yo creo que los que estamos en la iglesia, pues tenemos que también rezar y luchar por ella, ¿no? Es decir, tenemos que asumirlo, ¿no? De verdad, en el mundo en el que estamos es muy difícil. La gente desconfía, sin embargo, pues yo también les invitaría a esto, ¿no? A tener confianza, que es que la iglesia es santa, y en la iglesia hay santos, y sobre todo en la iglesia está el Señor y la Virgen. Y entonces, bueno, pues que se fijen sobre todo en eso, ¿no? En lo que hay de divino en la iglesia, que es el mismo Señor. Antes has hablado un poco de la idolatría, por ejemplo, al cuerpo. ¿Cómo llegaste a superar esto? ¿Cómo...? Sí, la verdad es que yo lo veo mucho, ¿no? Todavía tengo cierta esclavitud, ¿no?, en eso, no piense, o sea, no siempre, digamos, uno le quedan, digamos, rescoldos, ¿no?, de sus propias miserias, ¿no? Pues no sé, a ver, yo la verdad que me acuerdo cuando tenía esta idolatría, ¿no? Yo creo que lo importante, si uno quiere realmente darse cuenta, es ponerse delante de Dios, ¿no?, y preguntarle a Él, de verdad, ¿no? Yo le pregunté al Señor, ¿no? Le pregunté al Señor si esto de ir al gimnasio tanto era bueno, ¿no? Y en el camino neocatecumenal hay una costumbre, ¿no?, que es abrir una escritura al azar, ¿no? Y entonces, como yo estaba empezando en esto de la fe y no quería abandonar esa esclavitud, ¿no?,
mucho, pues yo le pedí al Señor que me diera una palabra, ¿no? Que me ayudara, ¿no? A ver si esto era idolatría o no, ¿no? Si yo estaba en una idolatría. Y entonces abrí el Evangelio al azar, ¿no? Y es una cosa que se hace así un poco en el camino, ¿no? Y cogí, abrí la escritura y hice así, y entonces puse el dedo. Y entonces me salió las tentaciones de Jesús, que dice el Señor, y solo al Señor adorarás. Entonces me daba cuenta yo de que estaba adorando pues mi cuerpo, ¿no? Estaba haciendo una idolatría, estaba, digamos, adorando a la criatura en vez de al Creador. En este caso la criatura era yo. Todavía hoy me pasa, ¿no? En muchas parcelas de mi vida, ¿no? Pero bueno, creo que, digamos, intento hacer este mismo ejercicio, ¿no? A veces incluso en el terreno espiritual, ¿no? Uno pone el gozo de las cosas de Dios en su propio espíritu, ¿no? Es decir, a veces uno reza pues para tener consuelos y te das cuenta pues que también eso, digamos, es una cierta idolatría, ¿no? Pues no sé, yo lo que sé es una cosa, es decir, que eso me ha convertido en un esclavo, ¿no? Y se sufre mucho cuando uno es esclavo, porque tener que ir al gimnasio y estar muy bien para que la gente te quiera cansa mucho, cansa muchísimo. Cuando, por ejemplo, te das cuenta que el Señor te quiere como es, ¿no? Entonces quitarse ese lastre, ¿no? Pues es una maravilla, además de un gran bien para tu alma, encima, es decir, no es que solamente, digamos, sientas descanso en el amor de Dios, sino que encima te hace un beneficio el mismo Señor, porque digamos que tu alma pues se queda más libre, más limpia, ¿no? Para Dios. Y yo pues no sé, yo la verdad es que, pues qué diría, pues eso, ¿no? Es decir, que nos demos cuenta, ¿no? Del daño que nos hacen esas esclavitudes, del daño que Dios no te viene a quitar nada. Dios no te viene a decirte que te quedes gordo para que la gente no te quiera. No, Dios lo que te dice es, eso que te ata te está robando la felicidad y la vida eterna y la paz y para lo que has sido creado. Si has sido creado para ser feliz y eso te hace esclavo. Eso es un poco, digamos, lo que yo veo, ¿no? Lo que yo he visto, lo que Dios me ha iluminado en la Iglesia. En tu día a día, ¿cómo te mantienes firme? ¿Cómo te mantienes fiel al Señor? Bueno, fundamentalmente yo creo que tres cosas, ¿no? La principal, yo creo, no sé si diré alguna tontería, la principal es la oración, junto con la adoración eucarística. Yo creo que esas dos son fundamentales. La misa de los domingos también fundamental, y si puedes, pues más. Es decir, si puedes ir a misa pues todos los días, pues mejor, ¿no? Porque vas viendo pues cómo... Yo creo que sobre todo tener vida eucarística. Yo creo que tener vida eucarística lo es todo, ¿no? Es decir, tener adoración eucarística, ir a misa todas las veces que pueda, los domingos. Yo creo que esa es la fuente, ¿no? Para mí. Yo creo que para todos, ¿no? Pero para mí sí, ¿no? Yo mi vida espiritual no la entiendo sin eso, ¿no? Y con la oración, ¿no? También la familia es muy importante, ¿no? En este caso, ¿no? También me ayuda a encontrarme con el amor de Dios, porque en medio de la familia pues también veo quién soy. Y no hago del amor una entelequia. A veces uno, si se pone a rezar en el sagrario y Dios le da consuelos, pues a lo mejor se puede pensar que el amor es algo ahí, ¿no? Que se queda en las nubes, ¿no? Pero cuando llegas a casa, ¿no? Y ves que no puedes amar a tu esposa, pues te das cuenta de lo que dice el apóstol San Juan, ¿no? El que si no amas a tu hermano a quien ves, entonces no tienes el amor de Dios, ¿no? Entonces en este sentido pues también veo pues cómo necesito, ¿no? De mi familia, de mi mujer, también de los hermanos de la comunidad, pues para descubrir quién soy, que soy un pecador, ¿no? Y que necesito estar unido a Jesús, a la viña, ¿no? Para dar fruto, para amar. Has comentado antes que no solamente estamos aquí para ser buenos, sino que también estamos para ser santos. ¿Cómo es posible eso? Sí, la verdad es que eso es una cosa que también he descubierto, ¿no? En la Iglesia. Yo creo que la Virgen María también me ha ayudado mucho, me ha dado muchas esperanzas, mucha fuerza, ¿no? En este sentido, para ver que esto es posible, ¿no?
cuando uno peca, ¿no? O cuando uno se da cuenta de su fragilidad, pues a veces uno se queda un poco desesperanzado, ¿no? A veces piensa que no va a cambiar nunca. Pero gracias a la Iglesia, a los santos, gracias a la Virgen, pues veo que no es así, ¿no? Que Dios me quiere santo. Estoy descubriendo que Él lo puede hacer, no yo. Y estoy intentando vivir desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, entregarle al Señor mi miseria, ¿no? Decirle al Señor, pues toma, aquí lo tienes, ¿no? Que es mucha, ¿no? Que es mucha porque te das cuenta de que a veces caes en la tentación de pensar que tienes que hacer algo tú, ¿no? Pero cuando vas descubriendo tu miseria te das cuenta de que no tienes nada que ofrecer, ¿no? Y entonces, pues esto es un poco lo que estoy descubriendo, pero a la vez con mucha esperanza, porque estoy descubriendo que es verdad que no puedo, que es verdad que incluso a veces no he querido, pero que ahora sí quiero, aunque no pueda, que creo que este es el punto, que si quiero yo, aunque yo no pueda, que es lo que estoy descubriendo, que aunque quiero no puedo, el Señor puede, y que Él, con la ayuda de la Santísima Virgen, me va a ayudar mucho. Muchísimas gracias por estar ahí, por contarnos tu testimonio, por hacerlo tan gráfico, por hacerlo tan didáctico y sobre todo por poner ejemplos de vida. Muchas gracias a ti, Cristina, y a vosotros por darme la oportunidad de decir lo bueno que es el Señor. Amigos, tenemos que llegar a ser santos, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la Virgen, con la ayuda del Evangelio, no olvidarnos del Evangelio, porque claro, luego pasa lo que pasa. Tenemos que llegar a ser santos y ser fieles al Señor, no lo olvidéis. Nos despedimos, hasta la próxima, gracias.